Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo al webinar conjunto entre Grupo Álava y Icertis, donde en este caso Miguel Mateo y yo, Miguel Ángel Acedo, haremos un repaso y una presentación sobre lo que es el enfoque del trabajo no únicamente de la digitalización dentro de una planta, sino cómo realmente pues, aprovechar el proceso de despliegue de diferentes soluciones que nos ayuden a la mejora de esa eficiencia. Además, bueno, me presento, yo soy el responsable del área de transformación digital dentro de Icertis y doy paso también a Miguel para su presentación. Buenos días, yo soy Miguel Mateo, pertenezco a la división que ha creado una plataforma industrial. Nosotros vendemos de toda la vida al sector industrial, diferentes áreas, y hemos creado una plataforma pues, para cerrar el círculo de todo el hardware y soluciones que vendíamos. Así que esperamos arrojar algo de luz. Perfecto, pues damos comienzo a la presentación. También a todos los asistentes abriremos también un turno de preguntas tras nuestra intervención. Entonces, bueno, cualquier duda o consulta que nos queráis lanzar podéis hacerlo a través del chat, y cuando terminemos la primera intervención por parte de Miguel y mía, pues atenderemos todas vuestras consultas y dudas. Vamos a ello. Bueno, la primera cuestión que queríamos también plantear, bueno, pues es sobre el concepto de Industria 4.0, bueno, sobre todo, bueno, pues el enfoque que habitualmente se le da, y sobre todo, pues hacer una primera, digamos, arranque en cuanto a lo que es una visión de negocio, ¿vale? Al final, digamos, nosotros entendemos la Industria 4.0 como pues la capacidad o la implantación de diferentes soluciones tecnológicas dan, digamos, de diferentes tipos, que básicamente lo que nos van a permitir es flexibilizar nuestra producción y poder tener, en este caso, una mayor adaptación al cambio, al mercado, a los clientes. Efectivamente, bueno, pues como vemos en esta slide, pues buscando una producción más rápida, una mejor calidad en el producto, un incremento de la productividad, más colaborativa con otros agentes de nuestra cadena de valor, una mejor toma de decisiones desde una perspectiva también de uso del dato, y en algunos casos y en algunas también industrias, pues el trabajo en esa customización del producto o una mayor capacidad para dicha customización. Efectivamente, pues también nuestra presentación pues, está vinculada en clave de crecimiento, innovación y especialmente eficiencia operativa, realmente cómo la tecnología nos va a ayudar en este caso a reforzar estas tres claves básicas digamos, del desarrollo competitivo de cualquier industria, y especialmente, bueno, pues retos que hoy en día pues cualquier empresa industrial tiene y a la que se tiene digamos, que enfrentar, y bueno, realmente pues como la tecnología, en este caso pues el dato y el propio aprovechamiento del dato y la recopilación de esos datos, pues nos pueden ayudar a ello, ¿vale? Nos puede, pues, evidentemente, a reducir a mejorar la calidad con la reducción del número de productos defectuosos, a la detección de desviaciones o errores de forma instantánea, a disposición de alertas automatizadas, calidad de planta, a disposición de información en tiempo real. Bueno, luego también traemos en detalle de algunos casos o experiencias en las que nos encontramos con este enfoque en cuanto a lo que es la reducción. Y bueno, pues luego, evidentemente, pues también digamos, un trabajo en cuanto a lo que puede ser una reducción del coste con la optimización de procesos, con la monitorización, con el despliegue de sistemas interconectados y otro tipo de aspectos pues, ligados a la optimización, ¿vale? Todos, digamos, nosotros somos conscientes, bueno, de que al final esto, digamos, todas las compañías, pues tenemos este conjunto de retos y, bueno, y vamos desplegando diferentes proyectos de digitalización o de transformación digital asociados a la resolución de los mismos. Al final, también es importante que, bueno, que en esta situación, en este enclave, especialmente con
digamos, la situación macroeconómica y social que nos encontramos en este momento, ¿vale? Pues hablamos de lo que es un entorno BANI. Vivimos en un mundo donde realmente nuestra capacidad de adaptación, nuestra resiliencia ante el cambio debe ser cada vez mayor y la tecnología nos debe ayudar a ello. ¿Vale? Situaciones, bueno, pues hace un par de años arrancamos con el COVID y a partir de ahí pues, se han ido desencadenando otro tipo digamos, de cuestiones, temas de precios de materias primas, electricidad, demandas del mercado, aspectos asociados a la globalización, que al final hacen que, bueno, que el entorno y las decisiones en las cuales basamos nuestro crecimiento como compañía pues cada vez sea más quebradizo, nos genere mayor ansiedad porque la dificultad en la toma digamos, de decisiones cada vez es más compleja. Además, esa toma de decisiones pues cada vez es menos lineal y, por tanto, tiene un impacto cada vez más, digamos, desde un punto de vista más exponencial. Y luego, y especialmente, pues hay ciertas cuestiones en las que hoy por hoy nos resultan muy complicado tener una contención global de las mismas, ¿vale? Por tanto, también tenemos que entender que en este punto y como punto de, digamos, un poco de lanza, el entorno en el que nos movemos y la toma de decisiones y, por tanto, el diseño de nuestra futura planta industrial tiene que tener muy en cuenta esta situación en la que, evidentemente, pues serán o son diferentes tecnologías las que nos van a ayudar a ello, ¿vale? Hablamos de inteligencia artificial, biotech, vamos a hablar en el día de hoy, ciberseguridad, incluso, bueno, pues la mejora de las comunicaciones a través de 5G, cada vez pues entendemos que está más extendido en entornos industriales, otro tipo de tecnologías que también están ayudando en muchos casos a una mejora, en este caso la trazabilidad, como puede ser blockchain, ¿vale? Por lo tanto, también tenemos otro contexto en el que son muchas las tecnologías de las cuales nos podemos aprovechar, que tienen en algunos casos pues la necesidad de una inversión importante, pero sin duda necesaria para seguir creciendo. Principalmente porque, bueno, también en nuestra experiencia lo que nos dice es que habitualmente nos hemos encontrado en lo que pueden ser los sistemas IT, no tanto en la parte OT. En planta tenemos unas altas inversiones en lo que es la tecnología operacional, la tecnología específica de planta, y no tanto en otro tipo de sistemas asociados al entorno IT, donde sí que existe una gran implantación en lo que son los sistemas de administración económico-financiera, de ingeniería dentro de las compañías y no tanto dentro digamos, del entorno de la planta productiva. Digamos, es un poco la situación y donde, bueno, pues en este caso también la alianza entre Icertis y Grupo Álava pues va dirigida pues a reducir este reto, poder integrar pues esa información generada en planta con otro tipo también de datos informacionales que puedan estar asociados pues, al resto de la compañía. Bueno, esta es, digamos, mi intervención inicial, un poco también sobre el contexto, sobre situación digamos, o problemáticas a las que nos enfrentamos dentro del sector industrial. Y sí que ahora me gustaría darle paso a mi compañero Miguel Mateo para que pueda pues, entrar en el detalle también del valor que aporta en este caso también la solución de Monon de Grupo Álava, precisamente pues, para reducir o abordar este gran reto que las empresas industriales tenemos por delante. Muchas gracias, Miguel Ángel. Los siguientes minutos me gustaría que fueran un claro ejemplo de evolución, porque hemos ido acompañando el mercado y queremos seguir acompañando el mercado en esta transformación digital de las compañías. Todavía no estamos terminando la 4.0 y ya se empieza a hablar de la 5.0. Yo creo que erróneamente, pero bueno, hay que sacar términos y para esto la gente de marketing son muy especialistas en sacar nuevos términos cuando todavía no se han terminado los anteriores. A nosotros desde Grupo Álava, junto con Icertis, cuando vamos a ver a clientes, lo que se pone de manifiesto es que no saben cuál es el viaje del dato. Saben que los datos son importantes, pero grandes empresas de analistas tipo Gartner, IDC, Forrester y compañía dicen que únicamente el 3% de los datos, del 3 al 5% de los datos que se generan en una compañía se utilizan. Eso lo que quiere decir es que no nos hacemos las preguntas adecuadas para ver cómo podemos sacar KPIs de negocio.
Con esta filosofía nació la plataforma que nosotros hemos creado, ¿vale? Al final, ¿qué se trata de? Una vez que tenemos los datos IT, que son los datos del ERP, CRM, datos que tienen los departamentos de tecnología de compañías grandes, que son multinacionales, son esos datos que están metidos en un cajón desastre y se guardan por años y no sirven para nada. Luego están los datos OT. Los datos OT que vienen de cámaras termográficas, desde aceleradores, sensórica de todo tipo, ¿vale? Que veremos posteriormente. Todos estos datos se pueden utilizar para hacer algoritmos de inteligencia artificial que luego mi compañero Miguel Ángel comentará. El algoritmo de inteligencia artificial, que ahora está tomando muchísima relevancia, en ocasiones no es necesario utilizar algoritmo de inteligencia artificial, sino modelos matemáticos. No hace falta ir tan sumamente al detalle. Nosotros ese dato lo cocinamos o lo precocinamos en un Edge, que al final un Edge no deja de ser un ordenador industrial. Un ordenador industrial que hace un preprocesado para que esa utilización de la nube no sea de manera masiva. No sea de manera masiva porque hacia donde tiende el negocio es a modelos de pago por uso, etcétera, y muchas veces no es necesario. También es importante que este ordenador industrial tenga un proceso de securización. En estos días que corren, no os digo nada hoy lo que está sucediendo en Madrid, lo que puede suceder en Madrid por el tema de la reunión de la OTAN, los ciberataques, etcétera. Cada vez son más las compañías, cuando firmamos contratos con ellos, que lo que quieren son modelos que no se caigan, que sean seguros, no solo ante imprevistos de ciberataques, sino ante una caída de Internet, una caída de electricidad, que esos ordenadores puedan mantener toda esa información y una vez que se restablezca la situación anterior, puedan lanzar esos datos para seguir trabajando. Estos datos viajarían ya precocinados hacia el Data Lake y de ahí pasaríamos a generar los dashboards, notificaciones, alarmas, todo esto en tiempo real. Os voy a poner ejemplos claros de cosas que estamos haciendo. Os pasaré, luego hay un apartado específico de casos de uso, etcétera, pero creo que aquí se puede ver muy bien. Empresas multinacionales de cualquier tipo de manufactura discreta, etcétera, etcétera. Me debo al caso que tienen veintitantas plantas a nivel mundial, sede española, pero quieren un único cuadro de mando en el que ellos poder ver tanto las alarmas que están surgiendo de bombas, de máquinas enfriadoras, de máquinas que mueven la masa del pan, etcétera, etcétera, y que todas son susceptibles de poder tener un problema. Son problemas que no son a cortísimo plazo. Un problema no sale hoy y mañana por la mañana tienes la planta paralizada o la máquina parada. Entonces, tenemos todavía margen de actuación. El problema es que en muchas ocasiones no autorizan el incremento de personal para ver cómo están las máquinas. De hecho, si una planta tiene 366 activos, activos son las máquinas que están en funcionamiento, una persona no le da tiempo durante un día a ver todos los activos, con lo cual tenerlo monitorizado de manera online con alarmas específicas que viajan directamente a un repositorio, lanzan correos electrónicos a través de una app o lo que sea y puedes saber el estado de tu planta en tiempo real, mejora muchísimo la situación en una planta y te puedes adelantar a lo que suceda. Una pregunta muy típica que os comentaba antes es, vale, me da una alarma ahora, un rodamiento que puede fallar. ¿Cuánto tiempo tengo? No hay problema. O sea, suelen pasar incluso semanas hasta que la máquina quede inutilizada, pero ya puedes programar. Siempre es importante en las plantas, y esto lo aprendes a lo largo cuando ves muchas plantas, es que lo importante no es que se produzca un fallo, porque todas las máquinas fallan, sino programar esa reparación de la máquina para poder seguir funcionando. Al final lo que tienes es un gemelo digital de la planta. Sobre gemelos digitales, esta conversación siempre la tenemos en interno, incluso con compañeros de ICERTIS. Todo el mundo tiene su definición específica de gemelo digital. El otro día hablábamos incluso del trillizo digital. Bueno, el trillizo digital se sigue haciendo en el sector del automóvil y de las motocicletas desde hace un montón de años, ¿no? Pero son conceptos que se ponen de moda y todo el mundo intenta buscar
esas respuestas. A ver si soy capaz de pasar la siguiente slide. Ahora. Vale. ¿Cómo se crea una plataforma? Y aquí os voy a abrir un poco las entrañas de cómo se llegó a la conclusión de que había que generar una plataforma industrial. Cuando tú te dedicas a vender mucho hardware a empresas, cuando hablo de hardware hablo de diferentes sensórica, de temperatura, cámaras termográficas para saber cómo está el estado de un componente que se ha producido calor, frío, etcétera, y estás acostumbrado a vender hardware, el cliente siempre solicita oye, ¿y esto cómo lo puedo visualizar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer un desarrollo in-house? ¿Hay algo comercial? ¿Cómo si crezco y quiero ver? Porque al final todas las empresas tienen patrones de fabricación similar en diferentes países con sus idiosincrasias, en Alemania, en España, en los países del este, etcétera. ¿Cómo puedo acceder yo a toda esa información? Entonces, por eso desde hace algunos años nos pusimos a crear esta plataforma con nuestros errores al principio, con nuestros aciertos, pero al final lo que se llegó a la conclusión es que el cloud ha beneficiado todo esto. El cloud, aunque llevamos hablando de cloud los últimos 15 años, la democratización del cloud ha sido bastante reciente, ¿de acuerdo? Nosotros empezamos a hablar del Smart PDM porque una de las compañías del grupo lleva 25 años trabajando en plantas con Smart PDM y para nosotros era muy fácil. Pero alrededor de una planta está el mantenimiento predictivo con la sensórica, están las cámaras para hacer proyectos de visión artificial por defectos de fabricación, de piezas, etcétera, etcétera. Tenemos también realidad aumentada y virtual para los técnicos, por ejemplo, del sector eólico que tienen que ir a una altura X y saber qué tienen que reemplazar o no, con lo cual adquiere muchísima relevancia y se están haciendo cada vez más proyectos. Y todo esto luego está bañado, hay muchos logotipos por aquí, ¿no? Pero todo esto está bañado siempre por el algoritmo de inteligencia artificial. Como os comentaba antes, el algoritmo de inteligencia artificial en ocasiones es un modelo matemático. No necesitas hacer un algoritmo de inteligencia artificial, pero el poder hacer en preproducción, y muchos de las personas que estén en esta charla sabrán lo que es la producción y la preproducción, lo que implica hacerlo en el mismo sitio y no tener que probar en una plataforma para luego desplegar en otra, facilita mucho la información y cómo la utilizas. Aparte de todo esto, cuando hablamos de tantos activos en las plantas, la plataforma tiene que ser de ingesta masiva de datos real. Ingesta masiva de datos real es que pueda trabajar petabytes, zettabytes en tiempo real o cuasi tiempo real, porque no se necesita el tiempo real etimológicamente dicho, sino cuasi tiempo real. ¿De acuerdo? Entonces, adquiere muchísima relevancia el que esté todo monitorizado online, que puedas ingestar de manera masiva los datos, que puedas acceder a ellos y que luego puedas trabajar con ellos haciéndote las preguntas adecuadas para saber cómo crear un algoritmo. De hecho, otro de los que coincidimos mucho y Certis y nosotros, por eso somos tan complementarios, es que cada vez el cliente quiere adquirir más el conocimiento. Lo que no quiere es que una empresa tercera maneje sus datos, le cobre por uso y no sepan qué hacer o qué están haciendo por detrás, ¿vale? Y ser una mera empresa eléctrica que le está manejando un tercero todos sus datos y no se entera. Cada vez los clientes tienen más científicos de datos, los departamentos de tecnología son más innovadores y necesitan adquirir ese conocimiento y con esa filosofía está creada la compañía. Es dar un servicio, dar una plataforma en la que pueda servir de punto de encuentro para toda la compañía y todos los activos que hay en la compañía. Una vez dicho esto, creo que el nacer desde la industria y hacia la industria nos da un valor añadido. El sector industrial de toda la vida ha sido un sector que ha ido a márgenes muy estrechos, pero no se puede parar la planta. Las empresas de hardware a nivel mundial con las que tenemos acuerdos con ellos para vender sus productos en España, Portugal, en el resto del mundo tendrán otra serie de compañías, pero creemos que hay que estar muy cerca del cliente a nivel de hardware. Los departamentos de mantenimiento son departamentos muy críticos.
La irrupción de nuevos roles dentro de las compañías, el director de transformación digital, los directores de operaciones, el director de IT, que cada vez adquiere mayor relevancia, y todas las personas que están en su equipo, con personas que vienen pisando muy fuerte, muy jóvenes, los millennials o posteriores, no quieren, sí quieren oír hablar del hardware, pero lo que les importa más es, vale, ese hardware, ¿qué solución me da? ¿Qué output me da para poder sistematizar, para poder hacer lo que hago en esta planta, hacerlo en la otra? Y han nacido en esa época en la que están inundados de datos, pero quieren saber qué hacer con esos datos. Nosotros lo que ofrecemos es, bueno, como tenemos un conocimiento muy amplio de todo este hardware y tenemos una manera de trabajar desde el punto de vista de tecnología. Aquí Certis ha trabajado con departamentos de tecnología y conoce muy bien cómo se integran estos departamentos con los demás departamentos de la compañía, pues somos un tándem perfecto. Pero una vez sales de vibraciones, ultrasonidos, temperaturas, termografía, aceites, gases disueltos, voltajes, etcétera, que son los que hacen funcionar las fábricas, a mí me gustaría contaros casos específicos que nos encontramos en el día a día, sobre todo, más que casos, qué preguntas nos hacen, ¿vale? Para que os podáis sentir reflejados. Estos son los tres sectores que más fuerza están teniendo. Sobre todo este último año, 2 años, la salida del COVID también ha ayudado a que vengan fondos europeos para digitalizar las compañías, pero os quiero hacer reflexionar, ¿vale? Infraestructuras. Para que os hagáis una idea, en Estados Unidos se han aprobado 1,2 billones de dólares para mejorar las infraestructuras de puentes, pasos elevados, edificios, etcétera. Todo lo que tenga más de 30, 40, 50 años tiene que ser revisado, sensorizado y que tenga una monitorización online. De ese 1,2 billones de dólares, 660 mil millones son de gastos que tenían previstos, pero los otros 550 mil millones de dólares son para nuevo gasto. Estamos hablando de un 2,5 del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Es una barbaridad. Hay una oportunidad de negocio bestial en Estados Unidos, pero en Europa estamos en las mismas. Infraestructuras como el agua tienen bueno, un recorrido enorme, no solamente en Estados Unidos, sino aquí va a ser, en los siguientes años va a ser un bien escaso y va a haber que repartirlo de una manera muy óptima, perdón. Confederaciones hidrográficas se están poniendo mucho las pilas en saber a quién tienen que dar agua y el por qué. Están sensorizando la entrada en los ríos de todas las empresas que están al lado de los ríos, que todas vierten al agua, el qué vierten, por qué vierten, en qué tiempo real y no que quede que no quede todo en manos de personas que van a hacer mediciones, sino que sea todo en tiempo real. Y los próximos 10 años vamos a ir por ese camino. El sector energético. La industria eólica, estuvimos hace muy poco en un evento que se celebró en Bilbao, el Wind Europe, y lo que te das cuenta es que tanto en Europa con muchísima más fuerza, tanto el sistema eólico como el offshore está adquiriendo una relevancia enorme. Todo esto tiene que ser monitorizado y caben muchísimas tecnologías. La realidad aumentada y virtual, estamos haciendo pilotos y se hacen pilotos para poder ayudar a los mecánicos que tienen que ir y que tengan las manos libres con la ayuda de la tecnología y unas gafas HoloLens. Estos son simples ejemplos. La duración media de una torre eólica son en torno a 25 o 30 años. Esto empezó hace 25 o 30 años. En Alemania, la economía circular lo que están haciendo es reutilizar las palas de eólicas para hacer bares, para hacer muchas cosas para no tener que utilizar y destruir, si no estamos abocados a ser un vertedero, ¿no? Pero toda esta monitorización es muy importante, no solamente a nivel de sensórica, sino todos los datos que ofrecen, la gestión de toda esa infraestructura y cómo afecta el coche autónomo, cómo afecta a las empresas de poder meter energía en el sistema eléctrico de España, va a ser muy relevante.
Os pongo un ejemplo muy tonto que leí el otro día, pero que ¿por qué no puede ser una realidad? Un coche Tesla todo lleno de máquinas para minar bitcoins, enchufado directamente a la red eléctrica. Estos son ejemplos absurdos, ¿no? Pero que la gente le está dando vueltas a las cosas y esa monitorización es importante. Y luego el gran sector industrial que estamos, bueno, digitalizando a pasos agigantados y creemos que en la línea correcta porque ahora hay fondos y la gente y las empresas que son multinacionales y que tienen director de transformación digital, lo que quieren es tener acceso a toda esa información. De hecho, toda esa información lo que quieren es que sea por uso, con alta disponibilidad, que sea multidisciplinar, que tengan acceso tanto los perfiles más altos de las compañías para saber cómo están las 21 plantas o las 22 o las 35 plantas de manera general, con semáforos de verde, rojo y amarillo, pero también quieren acceso para los directores de mantenimiento para saber qué rodamiento está fallando específicamente. Con lo cual, estamos tratando de hacer algo que yo creo que va a cambiar radicalmente a las compañías españolas, pero también europeas y americanas. Nos creemos que el mercado americano está muy adelantado en esto y no es así. Es así. Nosotros tenemos proyectos en USA en los que nos damos cuenta que a nivel de software, grandísimas empresas, los Oracle de turno, Microsoft, etcétera, a nivel de tecnología sí están muy adelantados, pero a nivel industrial nos creíamos que había muchísimo más adelanto en todo el tema de plataformas industriales y demás, y no es así. Hay un gran mercado por explotar y se puede ayudar mucho, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si tendréis más preguntas. Yo lanzo preguntas como ROIs, TCOs, etcétera, que para personas que tienen que justificar este tipo de inversiones, seguro que los cargos directivos de las compañías, los directores generales y presidentes, piden hacer este tipo de datos y eso es lo que, como nosotros sustentamos las propuestas de valor que hacemos conjuntamente entre Certis y Grupo Álava, ¿de acuerdo? Y sin más, tampoco quiero enredar mucho más, luego seguramente tendréis más preguntas. Paso la palabra a Miguel Ángel para que continúe con la presentación. Gracias. Muy bien, Miguel. Tomo el testigo. Continúo con, digamos, abordando pues un aspecto clave en, digamos, en todo el proceso de explotación de la información y en este caso bueno, pues también con la propia plataforma Mono y también cómo incrementar su capacidad analítica o de aportación de valor a las compañías que puedan contar con la misma. En la intervención de Miguel, bueno, ya él ha introducido bueno, pues la necesidad o la importancia del dato, de la construcción de, digamos, de algoritmos o, en este caso, en algunas ocasiones se puede aportar ya un gran valor en cuanto a lo que es la explotación del dato en base como decir, a modelos matemáticos o estadísticos que no llegan a ser pues, un algoritmo de inteligencia artificial, pero sin duda lo que también todos hemos tener claro que el hecho de incorporar, de aprovechar o de explotar las capacidades de la inteligencia artificial o del machine learning en el ámbito industrial, incluso en la planta de producción, nos van a ayudar en diferentes frentes, ¿vale? Tanto a nivel de pues, mejora de la producción, mejora también de la planificación, propuestas prescriptivas en el propio, digamos, uso o en las tareas a desarrollar por parte del operario, identificación de potenciales peligros de seguridad dentro de una máquina o de efectos potenciales que se puedan producir en una línea de producción, ¿vale? Son muchos los casos, las casuísticas que se pueden producir. Aquí también es importante que al final esa orientación del dato o la integración del dato que pueden ir dentro de la plataforma Mono, pues pueden venir tanto de sensórica asociada a máquina, de los PLCs, pero también de sistemas de visión por computador que nos pueden aportar pues información sobre digamos, la calidad de un producto en diferentes puntos de una línea de producción para identificar pues, disconformidades con lo que son los umbrales mínimos digamos, en este caso de calidad y a partir de ahí, bueno, pues
básicamente, pues también aprovechar esa información para pues, generar digamos, un valor que evite pues, infecciones visuales por parte del operario que sean reiterativas y, bueno, y que al final pues, también el operario se pueda concentrar en aspectos más importantes. Ahí también, pues, evidentemente, el hecho de utilizar estas técnicas de Machine Learning pues, incrementan sin duda pues, tanto la continuidad de nuestro negocio, la eficiencia y sobre todo pues, la autoridad por parte de los empresarios, ¿vale? Y, o sea, de los trabajadores. Y aquí también perdón, es importante que aspectos en los que vemos claro pues casos de uso pues están asociados a nivel de control de calidad o también de, por ejemplo, de optimización o de planificación. Son los casos habituales de incorporación y de aplicación en este caso de Machine Learning. Aquí os mostramos un poco la evolución de lo que puede ser esa estrategia Data Driven, de orientación al dato, de explotación del dato, ¿vale? Nosotros, la gran mayoría de nuestros clientes, pues parten de lo que es el análisis digamos, de lo que se denomina tradicionalmente el Business Intelligence, la inteligencia de negocio, donde básicamente las herramientas lo que nos van a permitir, en este caso también en el caso de Monon, pues conocer qué está pasando y el diagnóstico o trabajar un diagnóstico de por qué está pasando o se está produciendo un dato gracias al acceso a esos dashboards completos. A partir de ahí y tras ese primer paso establecemos ya pues esa orientación más hacia el Machine Learning, incluso la inteligencia artificial como procesos de acción, decisión, prescripción de la información. ¿Vale? Yo creo que este es al final el recorrido en el que nos tenemos que basar hasta al final llegar pues, a estar en condiciones de poder tener un sistema desplegado en nuestra planta de producción que sea accionable. Accionable en el sentido de que nos permita, pues, por ejemplo, en una línea de producción, cuando tenemos desplegado un sistema de computer vision que nos permite identificar un problema en un producto, pues automáticamente poder parar esa línea de producción o lanzar una orden de activación a un operario para que ponga en marcha una acción o automáticamente en algunos casos pues también ajustar una variable que impacta en esa línea de producción, ¿vale? Por tanto, ese es digamos, el objetivo al que todos tendremos que tender en ese aprovechamiento del dato, pero evidentemente antes hay unas etapas que debemos ir cubriendo y que debemos ir, digamos, aportando e invirtiendo en ellas. Básicamente, lo que planteamos es pues, trabajar en la construcción de un modelo predictivo, de forma que nos permita pues, tener en todo momento la información correcta. Este modelo predictivo también es importante. Antes también comentaba Miguel el caso de algún ejemplo, digamos también en lo que puede ser el ámbito industrial en cómo construir este modelo predictivo. ¿Vale? Generalmente nos encontramos con situaciones en las que podemos trabajar o partiendo pues, podemos decir, un proyecto piloto, un caso digamos, de validación, de trabajo de un algoritmo para a partir de ahí poder ir creciendo y trabajando en esa línea. ¿Vale? Es el proceso habitual. Por lo tanto, partimos de un trabajo en el que el dato, las protecciones del dato y en este caso también la calidad del dato es indispensable para poder a partir de ahí testar y probar algoritmos que nos permitan pues, estar en condiciones de asegurar que la aplicación de ese modelo de Machine Learning nos va a facilitar pues, unos resultados que nos permitan conseguir esa optimización de nuestro proceso productivo o de nuestra planificación o de la calidad de nuestro producto. ¿Vale? Por tanto, ese es un aspecto importante y que no debemos obviar que antes de construir ese modelo predictivo, pues evidentemente el resultado o digamos la eficacia de ese modelo va a estar muy asociado a la calidad del dato con el que partamos. ¿Vale? Por tanto, también es indispensable que en esa estrategia, en ese proceso de aprovechamiento digamos, de algoritmos de Machine Learning, pues tengamos en cuenta que debemos trabajar correctamente ese gobierno del dato para, a partir de ahí, poder construir esos modelos predictivos. Modelos predictivos que, como también traslada Miguel, en algunos casos pueden ser modelos más sencillos, incluso con, digamos, modelos estadísticos, ¿vale? Pero que a partir de ahí pues ya nos implican otro tipo de
de modelos que básicamente, también como comentaba Miguel, el planteamiento es a qué tipo de respuesta o sea, de pregunta, perdón, podemos atender con un modelo predictivo. Es decir, pues, yo tengo un problema en una línea de producción en el que el resultado de mi producto pues no conozco muy bien o no tengo claro de una forma cuantitativa cuáles pueden ser las variables que asociadas a mi línea de producción pueden generar una mayor o menor probabilidad de tener un defecto en la producción, pues ese es un ejemplo claro donde podemos partir con la construcción de ese modelo predictivo con un análisis exploratorio, por ejemplo, pues de cuáles pueden ser las variables que pueden tener un mayor impacto y a partir de ahí pues, tomar medidas correctivas que nos permitan pues, asegurar y poder llegar a construir un modelo que me permita que en función de un conjunto de variables pues, establecer si hay una alta o baja probabilidad de sufrir un defecto, por ejemplo. O de otro tipo de variables pues, ya asociadas, por ejemplo, pues, al mantenimiento de una máquina o información que podamos trabajar. Hoy por hoy, la propia construcción de los modelos pues, cada vez es más habitual que ya el histórico, nuestra experiencia en el trabajo con el sector industrial, pues ya podemos partir de modelos cuyo nivel de, digamos, de eficiencia ya está correctamente testado en un conjunto de entornos, lo cual nos permite pues, acelerar el proceso de desarrollo o de programación de ese modelo. ¿Vale? Por tanto, los tiempos también de construcción de esos modelos predictivos pues, también se están acelerando o reduciendo. Entonces, bueno, yo creo que también como mensaje final, pues sí que nos gustaría que pudieseis ver pues, al final este recorrido como un viaje con un conjunto de etapas donde tenemos que presentar las bases de captación de información, donde es indispensable el poder contar con una plataforma que de una forma segura integre toda la información y el mayor número de variables que se están generando en nuestra planta industrial para a partir de ahí poder construir modelos que nos lleven pues, a mejorar nuestra eficiencia o a tener esa capacidad prescriptiva o en este caso, de previsión del impacto que puedan tener por ciertos elementos dentro de nuestra planta productiva. Entonces, podemos pasar ahora a hacer preguntas. Como decíamos, tenemos el chat abierto para que cualquiera de las personas que estéis asistiendo al seminario podáis lanzar vuestras consultas, dudas, cuestiones que a lo mejor os gustaría que profundizamos tanto Miguel como yo con mayor énfasis. Si no tenéis, si veis también la opción en el menú de la derecha tenéis la opción del chat. Tenemos una pregunta que va dirigida a Miguel Mateo. Digamos que, bueno, evidentemente, esta tipología de proyectos consideramos que son necesarios o indispensables para el desarrollo de una compañía, pero adicionalmente, la pregunta es ¿con qué otros argumentos podemos vender internamente el desarrollo de este tipo de proyectos, Miguel? Pues cada empresa y cada sector es muy diverso. Los márgenes, al final lo que ellos te plantean es, los márgenes son muy apretados, dependiendo del sector maderero, por ejemplo, es muy apretado. El sector automovilístico, pero el secundario, el que crea las piezas para los coches, es apretadísimo y van al céntimo de euro. Cada uno tiene su idiosincrasia, pero el otro día nos planteaban una cosa, que lo comentaba yo antes, es la empresa tiene dinero para hacer proyectos de mantenimiento predictivo, pero no nos dejan meter personas, ¿vale? Entonces, lo que hay que plantear es, bueno, vais a tener que invertir, por supuesto, en hardware, software y servicios adicionales para poder plantear todo el proyecto, pero
es muy importante el que todo este servicio cueste una cantidad razonable que sustente la idea de no tener que contratar a otra persona y quede todo de manera automatizada. Con esto no quiero decir que se vayan a eliminar puestos de trabajo, que este es un temor que siempre corre por nuestras cabezas cuando hablamos de esto. No, no. Es esa persona que se iba a contratar para eso puede hacer cosas mucho más importantes dentro de una planta, ¿vale? Entonces, bueno, hay que saber que todo se puede fasear, todo se puede ver y al final lo que tienes que llegar es a una monitorización online de una planta que te quite dolores de cabeza y que realmente te puedas centrar en proyectos de innovación, proyectos de más valor añadido o retos para siguientes 3, 4 años que en todas las empresas los tienen y muchas veces dicen que les mata mucho más el día a día y las problemáticas de gestión en el día a día que los grandes proyectos de I+D. Que en este país, además, cuando vas a visitar plantas, te das cuenta que hay una cantidad de proyectos de I+D enormes y que España, esto nos pasaba hace pues 2 o 3 meses, es el centro de innovación para muchos países europeos que luego trasladan proyectos que se hacen en España que funcionan a otros países europeos, con lo cual tenemos una gran oportunidad. Ok. Y bueno, también asociado entiendo que también a esta pregunta, también nos preguntan que cuál es el mejor modo también de estimar el ROI de un proyecto de este tipo o cómo realmente podemos hacer una estimación de ese retorno de la inversión a nivel interno. Pues también otro ejemplo, claro, es que se trabaja, las empresas cada vez trabajan más por ROI, sabe lo que cuestan las paradas de las máquinas y simplemente necesitamos tener esa información para poder trasladar de manera interna esos números y poder decir cuándo se va a amortizar esa inversión. Pero los departamentos sobre todo de tecnología, bueno, en los últimos casos que hemos tenido, los datos venían de los departamentos de tecnología, pero esos datos existen. Y dentro de las empresas saben lo que cuesta la parada de una máquina crítica, de una que no es crítica, y saben que están las paradas programadas y las paradas que no son programadas, lo que cuestan cada una de ellas. Con lo cual, el minimizar eso supongamos, como hemos hablado alguna vez Miguel Ángel, hay máquinas que cuestan en torno a 5 días ponerlas en marcha otra vez, ¿vale? Hablamos de ciclones en el sector cementero, pero imaginaros una subestación eléctrica. Ya no solamente el problema es arreglar ese problema, sino cuánto tiempo tardan en servirme un componente o algo de un sistema eléctrico. Es que pueden pasar meses. Con lo cual, el poder tenerlo en advance, toda esa información para poder solucionarlo y minimizar ese impacto, puedes dejar a una ciudad o una parte de la ciudad sin energía eléctrica. Entonces, es muy, muy, muy relevante. Sí, sin duda, ahí también estoy totalmente alineado contigo en ese retorno en el que en aquellas situaciones en las que la compañía tiene perfectamente identificado cuál es la criticidad en cuanto al impacto económico que supone pues, es una parada, una avería, una reparación, pues cuestiones que son claramente identificadas, pues es, digamos, relativamente sencillo poder estimar ese rol en cuanto a lo que es la inversión, pero bueno, también al final la propia despliegue de la plataforma, el diseño de los algoritmos, pues tienen pues, un alcance económico podemos decir, establecido y luego adicionalmente, pues también con esa fase, digamos, inicial de exploración, de construcción del modelo, pues también podemos asegurar cuál va a ser el tipo de impacto, en este caso de seguridad, de acierto o de confiabilidad que va a tener ese modelo, ¿vale? Por tanto, sí Y estamos además, Miguel Ángel, este tema lo hemos hablado muchas veces. Muchas veces los clientes, casi la mayoría de las veces, son reticentes a dar esos datos. Pero es que con los NDAs pertinentes, los secretos que tenemos que guardar de clientes, es fundamental el tener esos datos para poder demostrar el valor que tiene la transformación de la compañía. Y una vez que enseñan los datos, en muchas ocasiones no son aplastantes, en muchas ocasiones no merece la pena. Hay casos de uso que no merecen la pena.
pero hay otros que son, es que en cuestión de meses lo tienes rentabilizado, con lo cual es, vamos, yo lo veo hiperrelevante el conseguir esa información, que nos la cedan para poder trabajar con ella y una vez trabajada poder demostrar toda esta valía. Sí, ahí también hay también otra pregunta asociada pues, al paso que supone o cómo debe ser el desarrollo de una compañía industrial que ya tiene implantados diferentes sistemas de BI a lo que puede ser también el despliegue de soluciones de Machine Learning. Ahí yo creo que, pues evidentemente también como Miguel, como trasladas, precisamente el contar con ese conjunto de paneles, de dashboards, de información de planta a través de una herramienta de BI, como puede ser Monon como plataforma, pues ya empieza a aportar un valor que nos lleva a hacernos preguntas que no pueden ser resueltas con ese cuadro con ese cuadro de mando en cuanto pues, a información pues, de impactos que pueda suponer pues, una modificación de una variable o una bajada pues, de tensión, por ejemplo, un tema de suministro eléctrico. Bueno, pues, cuestiones que ya pues, nos invitan a que probablemente para dar respuesta a esas preguntas, a esas respuestas, a esas cuestiones que se pueden estar surgiendo de la simple consumo de esos paneles, pues ya nos lleva a abordar esos proyectos de Machine Learning. ¿Vale? Básicamente, el paso, también un poco de la experiencia que a nosotros nos ha dado también el trabajo con diferentes clientes industriales, es que digamos, el recorrido habitual, precisamente, pues tener un nivel de madurez del dato, de explotación de esos cuadros de mandos en BI, suficientemente importante para poder pues, identificar a qué preguntas podemos dar respuesta con un algoritmo de Machine Learning, ¿vale? Por ejemplo. O también a veces nos encontramos con situaciones en las que directamente el ejemplo es claro, la problemática es clara, el reto al que se quiere dar respuesta en planta es claro y ya se parte y el origen y la fuente de datos también está perfectamente definido y por lo tanto ya podemos pasar a pensar o a ejecutar un proyecto en el que vamos a desarrollar ese algoritmo, conjunto de algoritmos que ayuden a resolver esa pregunta por parte en este caso, de Icertis como socio tecnológico de la empresa. Y además, otro dato importante, Miguel Ángel, porque cuando esto está todo, es muy bonito, todo explicado con una PPT, pero como os decía antes, no es que transfiramos el conocimiento a la compañía, sino que nosotros, los datos de las compañías que son clientes nuestros, los datos no son nuestros. Los datos son de los clientes y si la confianza depositada en Icertis y Grupo en algún momento se ve socavada o ya no quieren seguir trabajando con nosotros, nosotros ponemos todos esos datos donde nos diga el cliente, ¿vale? Con lo cual, nuestra plataforma tiene que correr en los SLAs que nosotros manejamos en tiempo real. Todo lo que nos comprometemos queda reflejado de esa manera. Muy importante también es la seguridad, por eso también trabajamos con los hechos. O sea que, quiero decir que la robustez de la alianza y de esta manera de trabajar tiene que quedar patente desde la firma del contrato durante los años que tengamos contrato con el cliente, porque además de ser pago por uso, nosotros queremos, nuestro modelo de negocio es crecer con el cliente y meter más activos para seguir creciendo con ellos, pero el dato es importante y esta es una pregunta muy recurrente. ¿Dónde está el dato y quién tiene ese dato? Bueno, pues eso son preguntas que están resueltas porque sabemos que son muy importantes para los clientes. La pregunta es, ¿tenéis que hacer mucha labor de evangelización en el mercado para la adopción de vuestros servicios de Industria 4.0? ¿Qué grado de conocimiento existe de vuestros servicios? Bueno, por supuesto que hay que evangelizar, por eso decía al principio que la industria 4.0 estaba muy bien traído y ahora hablamos de la industria 5.0, pero todavía la 4 estamos en pañales, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, evangelizar, sí, todo el día. Evangelizar sobre todo a personas de mucho nivel dentro de las compañías de la necesidad de hacer esto, mostrar los retornos, los TCOs, etcétera, etcétera, sí. Y además tenemos que hablar diferentes idiomas. Tenemos que hablar el idioma del mantenimiento predictivo desde el técnico,
que tiene que apoyar esto, desde la persona de operaciones que tiene que validarlo económicamente y luego como imagen de compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual son muchos los niveles que hay que pasar hasta que se cierran los proyectos. No sé si he respondido a la pregunta, Miguel Ángel, o se me olvida algo. Sí. Y también, bueno, hay otra pregunta que también va dirigida a ti, Miguel, que es, Sí. bueno, al final también este tipo de plataformas industriales con una alta especialización, ¿qué ventajas pueden tener contra plataformas más generalistas, digamos, de explotación del dato y no tan dirigidas hacia el ámbito industrial en este caso? Os voy a contar un ejemplo muy claro. Las plataformas generalistas no hacen conectores de software para todos los sensores de vibración, termografía, temperatura, etcétera, 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 que son tan necesarios en las plantas, porque no los conocen, porque no los han vendido y porque no los manejan. Con lo cual, pueden ser muy útiles las plataformas generalistas para meter datos IT, pero cuando quieres meter datos IT o T y hacer algoritmo de inteligencia artificial, no se puede, es imposible. Entonces nosotros hemos nacido de la venta del hardware, del conocimiento del hardware y hemos pasado a las soluciones. Es el paso natural que tenía que dar esta compañía. ¿Y Certis qué hace? Conoce muy bien los departamentos de tecnología y cuáles son sus procesos, con lo cual es un matching perfecto para llegar al cliente. Pero aquí hay un componente de bajarse, remangarse y ver qué hay exactamente, porque muchas de las plantas que creemos que no, si esta empresa estará muy sensorizada, no tienen nada. Vamos a las plantas y no tienen nada. Recibimos las peticiones de ayuda por parte de los departamentos de mantenimiento predictivo que necesitan mucha ayuda y la gente de arriba se cree que está ya todo hecho, con lo cual tenemos muchas veces que contar, evangelizar y meternos mucho de mano de la parte de abajo. La mayoría de las veces entramos por abajo y ahora hacemos la entrada por abajo, por arriba, para llegar a la solución completa. Ok, tenemos una última pregunta que puedo iniciar yo por mi parte la respuesta, que es ¿qué nivel de conocimiento de IA es necesario para tener o poder usar este tipo de soluciones o de plataformas en nuestra industria? Yo creo que también a lo largo de la presentación hemos intentado incidir en que desde el punto de vista del cliente, de la industria, lo importante es contar con preguntas, cuestiones, retos donde realmente nosotros al final también como consultora, como proveedor tecnológico, encontraremos la mejor forma de darle respuesta. Entre ellos, en aquellos casos donde aplique, por la inteligencia artificial. Por tanto, yo creo que evidentemente, como cualquier, digamos, tecnología, es importante tener pues, un barniz, un conocimiento de hacia dónde va y qué valor puede tener esa tecnología, que es un poco también esa labor de evangelización que como proveedores hacemos habitualmente y nos gusta hacer con nuestros clientes. Y luego, por otra parte, pues ya entrar en profundidad en el alcance, pues ya es una cuestión, digamos, desde un punto de vista del proveedor para poder resolver los diferentes retos que en este caso el cliente nos pone sobre la mesa. Una matización de eso. Nosotros, tanto Icertis como nosotros, contamos con Data Science y Icertis cuenta con Data Science más de tecnología, nosotros más de industria, con lo cual es perfecto porque se tienen que unir en algún momento. El cliente cada vez más está metido en eso y luego está el híbrido, que es el que dice, bueno, yo quiero que me lo hagáis, pues lo hacemos. O sea, nosotros estamos creando para la plataforma los diferentes algoritmos de inteligencia artificial para las máquinas más habituales, pero se nos ha dado el caso de algoritmia de inteligencia artificial para el sector eólico. Otra vez os pongo el ejemplo porque está muy de moda. Y al final llegas a conclusiones muy curiosas que darían para otro webinar, como la orientación de las palas, la cercanía al mar o la temperatura. Es increíble cómo puede afectar, con lo cual el algoritmo de inteligencia artificial le queda un largo camino, pero cada vez estamos más cerca, ¿vale? De dar soluciones más generalizadas de una máquina y que se puedan extrapolar a varias. Perfecto. Ahora sí que ya parece que no tenemos más preguntas. Por tanto, ya sobre la campana son las 11. Podemos dar por finalizado el webinar. Muchas gracias a todos los asistentes y cualquier cuestión, pues podéis contar con Icertis y con Álava para poder abordarla. Buen día. Muchísimas gracias. Buen día. Hasta luego.